Ah, Déjeme comenzar con una historia. ¿Le gustan las historias? A la hermana no le gustan las historias. Había una vez, es una fábula, ¿ok? Había una vez un vaso que estaba aburrido de estar en el gabinete de los vasos y decidió salirse de ahí. Decidió buscar un lugar donde pudiera realmente saciarse. Entonces comenzó a ir a distintos lados, comenzó a ir a plazas, a fuentes de agua, pero se daba cuenta que no era suficiente. Iba a restaurantes, a bares, trataba de encontrar el lugar perfecto donde pudiese realmente saciarse por completo. Fue por muchos lugares, hasta que un día llegó al océano y miró el mar y reconoció por primera vez lo pequeño que este vasito era frente a este mar inmenso que estaba frente a sus ojos. Esta historia de alguna otra manera refleja un concepto que pasa con nosotros como cristianos, que tiene que ver con esta idea de que muchas veces nosotros tenemos esta pregunta de ¿quién es Dios? Y tratamos de interpretar a Dios en base a lo que nosotros conocemos o en base a lo que nosotros podamos entender, incluso en base a la misma Escritura. Pero la verdad es que a la hora de entender a Dios, nosotros somos como este pequeño vaso que está frente al mar. Es imposible que este vaso pueda contener todas las aguas que contienen el mar. De la misma manera nosotros. Nosotros somos esos vasos. Nosotros somos aquellos que estamos buscando saciar esta idea de quién es Dios. El problema es que Dios es este inmenso mar que no puede ser contenido en un pequeño vaso. No podemos entender a Dios. De hecho, Isaías 55, versículo 8 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginar. No es menor que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, pronunciase estas palabras. Estas son las palabras que vienen directamente desde Dios, haciéndonos entender que los pensamientos de Dios son completamente distintos a los míos, a los suyos. Él no piensa de la manera como tú o como yo pienso. Es más, Él está a infinita distancia de lo que nuestros pensamientos están hoy día. Es más, la Biblia, de alguna otra manera, hay una palabra en la teología que se llama la personificación. Y es la manera en que la Biblia tiene de tratar de explicar el amor o la persona de Dios. Que su fidelidad es más grande que los cielos. Que es más ancho que el ancho mar. Que su amor es infinito como qué sé yo, como los cielos, etc. De alguna otra manera la Biblia trata de explicar esta persona que es Dios, pero en el fondo para poder explicarlo, tiene que usar cosas que en nuestro concepto son entendibles. Entendemos lo que es una roca, entendemos dónde están los cielos, entendemos cuán grande es el mar. Entonces, de alguna u otra manera, desde esa perspectiva, logramos ver ciertas características que tiene Dios. Insisto, este Dios al cual queremos entender es la persona que es el océano y nosotros somos los vasos frente al mar. Más aún, cuando tratamos de entender el concepto de la Trinidad. Ahora, estamos en esta serie Creer. Y nosotros como cristianos creemos en un concepto que tiene que ver con un Dios trino. Por eso se llama la Trinidad.
hay un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El problema es que, ¿cómo podemos entender esta idea de la Trinidad cuando la Biblia no menciona en ningún lugar la palabra Trinidad? ¿Cómo entendemos este Dios trino, esta unión, si la Biblia nunca lo menciona como un concepto? Por ejemplo, a Jesucristo se refiere como el Cordero inmolado. Al Espíritu Santo se refiere al Consolador. Al Padre, Dios Padre, la roca, etc. Pero nunca se habla de este concepto de la Trinidad. No se habla como una palabra, no se le da el nombre que nosotros le damos. Este término, empleado por primera vez por Tertuliano en el siglo II, expresa una magna verdad bíblica. Esto lo saqué del diccionario bíblico. El Dios único se revela a nosotros en las tres personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos facetas a considerar en base a los textos: la deidad esencial del Hijo y del Espíritu Santo, siendo necesario tratar la del Padre. El hecho, por otra parte, de que las tres personas son un único y un mismo Dios. Ahora, tenemos tres personas que son un único y mismo Dios. La Trinidad es un concepto que cuesta definirlo porque no está definido en la Biblia. Es una interpretación que se hace en base a la lectura de las Escrituras. Es una interpretación que le damos en base a lo que las Escrituras nos hablan sobre quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. Y en base a este concepto, porque a la vez también la Biblia nos dice que hay un solo Dios, no hay tres. Entonces, ¿cómo podemos entender a este Dios que es uno solo? Ahora, yo quiero aproximarme hoy día a este concepto de la Trinidad, más allá de querer explicarlo en términos simples, porque hasta el día de hoy hay discusiones de lo que significa esto. Pero en términos particulares quiero ir un poco a quiénes componen la Trinidad. Deuteronomio 29 dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos. ¿Quién los conoce? Que nadie conoce. Hay cosas que no vamos a poder explicarlas en una hora de un servicio. Hay conceptos que no vamos a poder explicarlo ni siquiera en nuestro tiempo de vida. Pero de alguna otra manera tenemos que acercarnos a las Escrituras y tratar de ver y entender qué es lo que las Escrituras nos hablan de esto. Ahora, en términos simples y en términos didácticos, quiero que se imaginen la eternidad como el agua. ¿Ok? El agua está compuesto por H2O. Pero usted el agua la puede encontrar en tres factores, ¿cierto? La puede encontrar en el hielo, en el vapor y en el líquido. Hay tres estados del agua. Pero en el fondo, no importa si es hielo, no importa si es líquido o no importa si es vapor, está compuesto de lo mismo, que es el H2O, el agua. Tres diferentes cosas que son una a la misma vez. De alguna otra manera, es lo mismo que pasa con Dios. Dios es uno expresado en tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cada uno tiene una función específica y estos tres forman una sola persona. No nos olvidemos que nosotros somos solamente el vaso frente al océano tratando de entender este concepto. A la misma vez, esta idea ha traído conflicto y división. Tenemos, por ejemplo, grupos que se llaman los testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos dicen que Jehová es el único Dios.
tenemos un grupo llamado los Solo Jesús, que dicen que Jesús es el único Dios. No hay Padre, no hay Hijo, no. Todo es Jesús. Todas las expresiones de la Biblia son de Jesús. ¿Cómo de alguna otra manera podemos hacer que esto nos lleve a una idea y un concepto? El problema que yo veo aquí, hermanos, es que tratamos de entender el concepto de Dios desde mi punto de vista. Y yo quiero poner mi idea. Y trato de poner a Dios, este concepto infinito, a un nivel personal. Trato de encasillarlo en Jehová, en Jesús, qué sé yo. Por ejemplo, hay personas que dicen que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios bueno. Dios es bueno siempre, es el mismo. Ahora, obviamente, en medio de este concepto surgen preguntas que necesitan interpretación. Me gusta el concepto que se encuentra en el Diccionario Teológico Ilustrado. Dice, la Trinidad se distingue realmente entre sí por las mutuas relaciones. Se distingue por las mutuas relaciones. Es como, de alguna otra manera son distintos, pero en la relación es lo que lo hace que se distinga. Pero más aún, más allá de tratar de entender la Trinidad, como les decía, mi intención es que podamos conocer a cada uno de las personas que forman a la Trinidad. ¿Está listo? Tenemos 3, gracias Señor, porque la Biblia dice donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí va a estar. Entonces si hay 2 o 3 ya estamos. ¿Está conmigo? Oiga, recuerde que somos pentecostales. Cuando vaya a una iglesia pentecostal se va a asustar. Porque le ¡ho! Ya, pues hermano, despierte. Así despierta el que se esté quedando dormido. Ok, tiene sus notas, quiero que tome nota. En primer lugar, Dios el Padre. Juan, capítulo 17, versículo 21 dice, Padre, así como tú estás en mí, yo estoy en ti. Permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú has venido. Juan 14, 16 dice, yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. ¿Cuál es el concepto que viene a nuestras mentes cuando pensamos en la palabra Padre? Tómese un segundo en pensar en el concepto que viene a su mente cuando usted piensa en la palabra Padre. Ahora, vamos a poder tener muchísimas opiniones en este pequeño grupo que está aquí hoy día. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una visión de este concepto basado en la experiencia personal. Puede que tú nunca hayas tenido una relación con un padre. Nunca. Puede que tú hayas tenido un padre completamente abusivo. Puede que tú hayas tenido un padre que ha sido un padre abandonador, que nunca ha estado contigo. Puede que tú tengas un padre sobreprotector. Puede que tú hayas conocido, experimentado un padre que haya sido completamente flexible en todo, que siempre te dijo que sí a todo. Entonces, basados en esta idea, ¿cómo podemos entender a este Padre si Dios en la palabra, en su Biblia, se muestra Él mismo como un Padre? ¿Cómo yo puedo entender al Padre si cuando veo a mi Padre o cuando pienso en el concepto de Padre es completamente distinto a lo que la Biblia puede decirme? Es más, cuando trato de acercarme a Dios basado en este concepto se me hace muchas veces difícil. ¿Por qué? Porque si he tenido un padre, por ejemplo, que me ha dado todo lo que yo he querido, cuando Dios pone ciertas restricciones, cuando Dios no me responde automáticamente, entonces este no es el padre que yo quiero, este padre no me ama. De alguna otra manera puede que hayan otras personas que estén tratando de pagarle a este padre, tratar de darle algo para que este padre les dé cariño. ¿Por qué? Porque durante toda mi vida tuve que hacer cosas para recibir el cariño de mi papá.
Puede ser. O puede ser que tú tuviste una relación súper sana con tu papá, súper bien, y creciste cuando te hablan de Dios Padre, ¡wow! Hay una revelación y claro, porque mi papá es un padre súper amoroso que ha estado siempre conmigo, que me ha acompañado. Es difícil tratar de mirar a este Dios como un padre cuando quizás yo he sido herido por mi padre. Quizás pueden haber personas que cuando escuchan este concepto se sienten incómodas, se sienten repulsivas, se sienten... ¿Por qué? Porque su padre los abusó física, sexualmente. ¿Quién es este padre? Tratemos de entenderlo desde un concepto similar a un padre, pero que en el fondo no es lo mismo. Como Padre, Dios es nuestro Creador. La Biblia declara lo siguiente en Salmo 139, versículos 13 en adelante. Tú creaste en mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. No solo eso, sino que también, siendo huérfanos, estando abandonados, Dios nos toma como sus hijos y nos hace parte de su familia. Efesios 1, del 4 al 5 dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Tenemos un Padre a quien en nuestra condición Él nos miró y dijo, yo tengo que hacer algo. Yo voy a ir a rescatar a mis hijos. Yo voy a ir y rescatar a mi creación. Y Él cuando genera este acto y cuando nosotros nos volvemos a Él, la palabra de Dios nos dice que Él nos adopta, nos hace sus hijos, nos hace parte de su familia. Yo no sé si usted se ha sentido alguna vez abandonado o cuando sus hermanos se reían y usted sentía se están riendo de mí, o cuando, qué sé yo, veía preferencia en su familia, sus tías querían más al mayor o al menor, qué sé yo. Dios no hace ese tipo de diferencia. ¿Por qué? Porque cuando Él me adopta, yo recibo todos los mismos beneficios que usted recibe. Él no hace ninguna diferencia. No es que yo voy a recibir más que usted, usted va a recibir más que mí. La palabra de Dios dice que somos herederos suyos. Recibo vida eterna, recibo bendición. Hay un lugar que está esperando para mí. Hay una calle, una avenida con una casa que la Biblia dice que Dios la está preparando para mí. Y no solamente para mí, sino para todos aquellos que añoran su venida. ¡Gloria a Dios! Cuando logramos entender esta condición, cuando logramos ver a este Padre, que quizás no es el mismo Padre que yo tuve, el Padre terrenal, sino es un Padre completamente distinto, un Padre que me ama desesperadamente, un Padre que está interesado en mí como nadie más lo está, un Padre que conoce cada una de las situaciones de mi vida. Y cuando, es más, a través de Jesucristo me hago parte de la familia de Dios, el Espíritu Santo pone este sentir en mí. Gálatas 4, 6 y 7 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de Dios que clama, Abba Padre, que clama, Papito. Ahí está el Espíritu Santo en mi corazón. Cuando yo entiendo este concepto, ya no está el Padre terrenal, ya no está ese Padre que abusó, ese Padre que abandonó, ese Padre que quizás toda la vida me malcrió, sino que de alguna otra manera está este concepto de Padre al cual yo puedo llamar mi papá, papito.
Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también. ¿Qué te ha hecho Dios? Como hijo eres heredero. ¿Cómo te sientes cuando este padre es más justo que cualquier otro? Es más amoroso que nadie. Es más interesado en ti que nadie en el mundo. Que tiene una herencia lista para ti. ¿Cuál es tu visión de este Padre Celestial? Él te ama con desesperación, te conoce como nadie y quiere tener una relación íntima y de amor contigo. La única pregunta que nosotros personalmente tenemos que responder es si realmente quiero tener una relación personal con este Padre. En segundo lugar, como parte de la Trinidad tenemos al Dios Hijo. Juan 10, versículos 36 en adelante dice: ¿Por qué acusan de blasfemia a quien el Padre apartó para sí y envió al mundo, tan solo porque dijo: yo soy el Hijo de Dios? Y primera de Juan 5:20 dice: también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que le conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. ¿Quién es el Dios verdadero? Dígalo, por favor, sin miedo, dígalo. ¿Quién es el Dios verdadero? Jesucristo. La palabra de Dios nos está presentando no solamente a un Padre que es un Padre Dios, sino al Hijo. Nos lo está presentando como un Dios. Ahora, el concepto de hijo es interesante describirlo y tratar de entenderlo. Cristo es presentado dentro de la Trinidad como el Hijo. Y no tiene sentido el poder verlo de otra manera. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera Dios en este plan tenía la idea de enviar o hacerse hombre y ser parte nuestra. Y en este concepto Él nace de una mujer. Entonces, basado en este concepto, Dios pone como título a Jesucristo de Hijo. Pero no es que Él haya sido engendrado. Jesucristo nunca fue engendrado. La Biblia nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Él es el primero y el último. Que antes de todas las cosas Él ya existía. Es, como les digo, pero es un concepto que se da en base a la venida de Cristo al mundo. Leemos en su palabra que fue concebido por el Espíritu Santo y ahora, como les decía en un principio, cuando tratamos de entender todos estos conceptos, fue concebido por el Espíritu Santo, nació de una virgen, fue concebido de Dios, nuestra mente limitada es ese vaso frente al mar tratando de sacar el agua de ahí. Somos muy pequeños para entender este concepto. Como les decía, la teología usa este concepto de personificación y aquí en este caso se aplica para que nosotros podamos entender esta idea de Dios Hijo. Pero en términos simples, Jesucristo o Dios Hijo es Dios manifestado como hombre, es Dios hecho hombre, Dios encarnado. Ese es el concepto que hay que entender. Jesucristo Hijo o Dios Hijo es Dios hecho hombre, nada más y nada menos. Él vivió como hombre, él sufrió como hombre, Él fue tentado en todas las cosas. Eso es lo que nos dice la Biblia. Juan 1, del 1 y 14 dicen: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra se está refiriendo, a Jesucristo. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Jesús es Dios y se hizo hombre. Esta encarnación es la que lo pone con el concepto de hijo. Concepto que a la vez es complejo de entender. Si
cuando tratamos de discutir este asunto de la Trinidad, es un concepto que, como les decía, no es algo que está en la Escritura tal cual. Nunca va a encontrar un versículo que diga, que hable de la Trinidad, pero es una interpretación que se basa en base a la Escritura. Y su posición como hijo es tal y tan importante que muchas veces nosotros no logramos entenderlo. Mire, Hebreos 4:15 dice lo siguiente: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Cristo, en su condición de hombre, en su condición de hijo, nunca cayó en el pecado. Vivió todas las circunstancias y Él logra, como hijo, Él logra entender su situación. Él logra entender cuando usted está pasando dolor. Él logra entender cuando usted está pasando aflicción. Usted no puede decir, Dios no me entiende en esta circunstancia. Usted puede decir, yo fui abusado, yo fui abusada. Dios, Jesucristo, fue abusado. Le tapaban la cara y lo golpeaban. ¿Cómo lo llama eso? Le escupían en el rostro, lo acusaban falsamente. ¿Cuántas veces se sintió acusado falsamente? Él entiende cada una de nuestras circunstancias, cada uno de nuestros padecimientos, Él los entiende. Primera de Juan, lo leíamos. Y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Cristo es Hijo, pero también es Dios. Colosenses, capítulo 1, versículos 15, dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio. El principio es supremo sobre todas las que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Cristo es el primero en todo. Cristo es la imagen. Él es quien sostiene toda la creación. Cristo no debería vivir en torno a nuestra vida. Escuche bien lo que le estoy diciendo en este minuto. Cristo no debería vivir en torno a nuestra vida, sino que nosotros deberíamos vivir en torno a Cristo. Cuando entiendo que en Él se basa toda la creación, ¿qué Big Bang y qué otra cosa? ¿Qué evolución y estupideces? Va a escuchar personas que le van a decir, para mí es difícil tener la fe que usted tiene para creer que vino un hombre, que se hizo hombre, era Dios y que creó todo. No, es muy difícil de creer eso. Pero le es más fácil creer que de la nada salió todo lo que está hoy día. Le es más fácil creer esa estupidez que algo que es verdad. Cristo, el que hace que todo esto haya sido posible. No solamente eso, sino que Él siendo Dios, Él teniendo todo el poder, toda la majestad, se hace hombre, sufre, entrega su vida por ti y por mí. Por eso es Él en la cabeza de la iglesia. Y no de esta iglesia, no de Iglesia Vida, no de la iglesia, cualquier otra iglesia. Él es la cabeza de nosotros. Usted forma la iglesia, yo formo la iglesia. No es la muralla, no son las sillas, no son los instrumentos, es usted y yo. Nosotros formamos la iglesia
y la cabeza es Cristo. Y cada una de estas partes va a funcionar de una manera distinta en servicio a la cabeza que es Cristo. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo en tu vida? Esto es lo que realmente marca la diferencia en nuestra relación personal con el Salvador del mundo. Cuando hago de Cristo no la persona que gira alrededor de mi vida, sino que cuando hago mi vida algo que gira alrededor a Jesucristo. Y si me permite un minuto, quiero decirles lo siguiente. El problema es que tenemos conceptos de que yo tengo que ir a la iglesia, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro para que mi vida gire en torno a Cristo. Tengo que hacer cosas. Y lo único que tengo que hacer es tener una relación personal con el Salvador. El resto va a venir. Usted va a querer venir a la iglesia. Usted va a querer participar en la iglesia. Usted va a querer servir en la iglesia. Pero si yo no tengo una relación personal con Cristo, escuche bien, si yo no tengo una relación personal con Cristo, el resto no vale absolutamente nada. Nada. Usted va a ver gente, wow, el hermano, mire, todos los domingos ahí cantando, ese grupo, las hermanas, todos los domingos ahí tocando. Si yo no lo hago por Cristo, ¿y sabe por qué hay gente dedicada, gente que quiere servir al Señor? Porque no están sirviendo ni a la iglesia, ni siquiera a usted. Y con mucho respeto se lo digo. Están sirviendo a un rey, a un salvador, a Cristo. Y cada vez que Cristo me pida que haga algo, voy a ir. Si tengo que levantarme más temprano, me voy a levantar más temprano. Si tengo que venir el día lunes, voy a venir el día lunes. Si tengo que ir el día martes, voy a ir el día martes. ¿Por qué? Porque yo no estoy girando, Cristo no está girando alrededor de mi vida, sino que mi vida está girando en torno al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora responde a esta pregunta. ¿Alrededor de quién está girando tu vida? Por último, Dios Espíritu. Dios Espíritu Santo. Hechos 5, capítulos 3, versículos 3 en adelante. Entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Aquí el apóstol Pedro está haciendo una referencia al Espíritu Santo como Dios. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si yo soy templo, el Espíritu de Dios vive en mí. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? La semana pasada hablamos ampliamente de quién es el Espíritu Santo y veíamos en detalle distintos conceptos de quién es y lo que hace en nosotros. Es importante entender que es su Espíritu Santo y su Espíritu Santo es Dios viviendo en nuestras vidas. Es su Espíritu Santo, es Dios trabajando a través de mí, es Dios moviéndose en mi vida. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel, de alguna otra manera, eran pocas las personas que tenían una experiencia personal con Dios, con su Espíritu. Eran pocos. El resto de las personas, ¿qué tenía que hacer? Cada cierto tiempo tenía que llevar un animal y sacrificarlo. ¿Para qué? Para poder estar y para poder ser parte de esa conexión. Son pocas las personas, profetas que Dios usaba, donde su Espíritu hablaba a través de ellos. Pero ahora es distinto. Porque ese templo de hace más de 4.000 años que existía, ya no existe.
sino que soy yo, es usted. Nosotros nos transformamos, como leíamos en la palabra, en templo de Dios. Y Dios habita en nosotros. El tabernáculo, el templo, era el lugar donde Dios habitaba, donde Dios se encontraba con su pueblo. De hecho, Dios le dice a David que él no ha vivido, no hay lugar que lo pueda contener, pero haría del templo su casa. Ya ese templo no existe, somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios y Él habita en nosotros. El Dios del universo ha escogido vivir en usted. El Dios del universo, el creador de todas las cosas, ha escogido su vida para hacer su casa. Por esto es que nosotros somos la iglesia y no este lugar. Es usted y yo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 dice: también ustedes son como piedras vivas, las cuales están edificando una casa espiritual. Cada uno de nosotros somos una piedra que forma esta iglesia. Usted y yo. ¿Qué te mantiene unido a la iglesia? Si no es el Espíritu Santo, ¿qué es lo que te mantiene unido a la iglesia? Y no estoy hablando de este lugar, entiendo, no estoy hablando de Iglesia Vida o a las iglesias que haya ido antes. ¿Qué es lo que te mantiene unido a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo? ¿Cuál es ese pegamento? ¿Estás aquí por tu mamá? Mira, no importa cuántas veces sigas viniendo por tu mamá, te vas a ir al infierno. ¿Estás aquí por religiosidad? ¿Por tradición? ¿Qué es lo que me mantiene unido a la iglesia? La culpa es que esta semana me porté mal. Y de alguna otra manera, si voy a la iglesia, sin el Espíritu Santo, quiero decirle esto, escuche lo que le voy a decir, sin el sello del Espíritu Santo, yo no soy nada. No soy nada. Cuando Dios me mire, no me va a ver como hijo. Entonces, si yo estoy aquí por cosas, por culpa, por traición, por mi familia, por eso mi invitación es a tener una relación personal con Cristo. Una relación personal, hacer de Cristo tu Dios. Eso no quiere decir que usted se tiene que peinar de cierta manera, tiene que vestirse de cierta manera, tiene que hablar de cierta manera, tiene que hacer cosas. Estoy hablando de una relación personal. Van a haber cosas que Dios va a hablar a tu vida personal a través de su Espíritu Santo que te va a decir que tienes que cambiar. Pero está basado en una relación. Por favor, entienda esto. Somos templo de Dios. Somos templo de Dios. ¿Estoy honrando a Dios con las cosas que estoy viendo? ¿A quién estoy abriendo la puerta? ¿Cuáles son las cosas que estoy dejando entrar a mi vida y que las estoy poniendo a la misma par con el creador del universo? El Espíritu Santo es Dios en mí y conmigo, quien obra en mi vida de muchas maneras. Juan 16, 14 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará a conocer a ustedes. Nos confirma, es una promesa de Dios. Ezequiel 36, del 26 al 28, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne.
infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Él nos guía. Juan 14:17, me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive en ustedes y después estará en ustedes. Él confirma en nosotros esta salvación, esta vida eterna. Romanos 8, del 12 en adelante. Por lo tanto, amados hermanos, no estén obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Miren, quiero decirle esto. Llevamos una vida tratando de pelear y pelear contra las cosas malas. No, eso es malo. No, esto es malo. No, esto es malo. Que esto es malo. Antiguamente decían la caja del diablo. O esa música rockera. O esos pantalones que está usando. ¿Cómo se le ocurre a esa mujer usar pantalones ahí arriba en el lugar santo de Dios? Porque hacemos cosas. El Espíritu Santo te va a decir qué son las cosas que tienes que sacar. Sí, la Biblia dice, no fumarás. ¿Dónde dice la Biblia que consumir cocaína es malo? Pero ¿qué me dice a mí? Si no es su espíritu, si no es su espíritu que me está hablando. ¡Ey, aléjate, sepárate, apártate! Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son... Se me fueron los hermanos, me enojé mucho a veces. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si usted no cree que la palabra aquí le está hablando, déjeme decirle lo siguiente. Si usted no está siendo guiado por el Espíritu Santo, ¡ping! Ponga el signo, este no es un gancho, ya es un signo de pregunta. Ponga el signo de pregunta. ¿Quién te está guiando? ¿Quién te está guiando a ver pornografía? ¿Quién te está guiando a hacer las mismas cosas que hacen tus amigos del mundo? ¿Quién te está guiando a vivir una vida en promiscuidad? ¿Una vida adúltera? ¿Una vida de fornicación? ¿Quién te está guiando? ¿El Espíritu Santo? No. Si el Espíritu Santo me guía a hacer lo bueno, entonces soy hijo de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El concepto de la Trinidad es algo completamente difícil de entender y es algo difícil de explicar. Y que hasta el día de hoy trae discusión. Necesitamos fe para creer que este Dios se manifiesta en tres personas y es uno. Tenemos un Padre que nos adopta, que nos ama. Está Dios Hijo que nos ha redimido y quien es la cabeza de la iglesia. Tenemos un Espíritu que confirma en nosotros, que hace comunión con nosotros en nuestro interior. ¿Crees que Él vive en ti? ¿Crees en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo? Es tiempo de creer. Oremos. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti, reconociéndote como nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios. Padre, tú eres nuestro Padre, a quien necesitamos desesperadamente. Jesucristo, tú eres la cabeza de la iglesia, tú eres Señor quien sostiene todas estas cosas. Espíritu Santo, tú eres quien hace la representación de Dios en nuestra vida, quien mora en nosotros, nos hace clamar, Abba Padre.
Necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti. No quiero terminar este servicio sin hacer la siguiente pregunta. Exponía anteriormente el hecho de por qué estás aquí y qué te mantiene unido a la iglesia de Cristo. Si han sido las tradiciones, déjame decirte que viví casi 22 años de mi vida pegado a la iglesia por tradiciones y por mi familia. Pero no era un hijo de Dios. Y quizás hay muchos aquí que pueden confirmar exactamente lo mismo. No fue hasta que le dije a Jesucristo que tomara el control de mi vida, que lo aceptaba como mi Señor y como mi Salvador. Si hoy día estás aquí y has vivido una religión, has vivido la religión de tus padres, has vivido la religión de la tradición. Si hoy día estás aquí y estás diciendo, yo realmente quiero tener una experiencia personal con Jesucristo, no importa cuán joven seas, cuán adulto seas, Dios quiere tener una relación personal contigo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo quiere tener una relación personal contigo hoy. Por lo mismo, si hay alguien hoy día que quiere decir, yo quiero entregar mi vida a Cristo, levante su mano ahora, levante su mano. ¿Hay alguien en este lugar? Veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano, veo tu mano. Veo tu mano ahí atrás. ¿Hay alguien más? Veo tu mano. Veo tu mano. Veo tu mano ahí atrás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que haga la siguiente oración. Señor Jesús, toma mi vida. Te entrego lo que tengo. Te doy lo que soy. Señor, reconozco que fuera de ti estoy perdido. Reconozco, Señor, que he estado lejos de ti. Pero te quiero como el Señor y Rey de mi vida. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Ven a vivir en mi corazón. En el nombre de Jesús. Experimenta Iglesia Vida. Tenemos ministerios para todos. Para más información visita iglesiavidautah.com.